Como les decía en el inicio de nuestro programa, íbamos a hablar con Federico Schneiderwin, especialista en vinos, periodista también, comunicador, sobre esta industria y su realidad en la Argentina, la coyuntura que está viviendo, en el marco de exportaciones que han caído, que mirando más el mercado interno, tratando de hacerse un lugar en una industria que es muy competitiva, con millones de etiquetas y hacerse un lugar y lograr que el consumidor tome esa que el bodeguero quiere, no es nada fácil. Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Un gusto, Gracias Gaspar, gracias venir, por la invitación, un placer, viejo. Gracias. Hablábamos hace instantes nada más del tema de la exportación, Sí, que ha venido cayendo y que las industrias comenzaron a mirar con más atención al mercado interno. sí, la industria del vino, viste, es muy compleja, hay muchos jugadores, como vos decías, Sí. viste, más de 1.200 bodegas en todo el país, al promedio con etiquetas activas y no tanto, unas 10.000 etiquetas, o sea, es una competencia importante y todo el tiempo se está renovando y se están ampliando líneas y demás, con lo cual es muy complejo. Por otro lado, lo que vos decías de la exportación, en los últimos 10 meses de este año, las estadísticas marcan una caída, digamos, continua de un 15% aproximadamente en comparación con el mismo periodo del año pasado. Eso genera a su vez remanentes de exportación que hay que meterlos en el mercado interno, con lo cual la competencia empieza a pasar un poco por el tema precios y ya sabemos lo que pasa cuando se orienta la competencia hacia ese aspecto, ¿no? Además hay otra que ya no es más que una tendencia, digamos, el consumo per cápita también viene bajando en nuestro país. De los 60, donde se tomaban unos 90 litros per cápita, a muchísimo menos de la tercera parte hoy por hoy. Entonces, como te decía, es una industria complicada. Por ahí parece que no, y algunos no ven, digamos, la cuestión global, porque hay una moda del vino, porque hay productos más premium o más sectorizados de nicho, donde pareciera que está todo bien, digamos, pero la industria en general es complicada, ¿no? Porque también la materia prima hace unos cuantos años que no ve modificada su precio, entonces incluso viene bajando el precio de kilo de uva, se hace muy difícil para el productor sostener esos proyectos. En muchos de los casos son gente ya grande que a veces no tiene descendencia o que la descendencia tal vez no quiera continuar con ese proyecto. Entonces es complejo y es una picardía, ¿no? Porque es una industria muy interesante, es una pasión que tiene la gente que elabora estos productos y bueno, todas estas cosas que son parte de la coyuntura del país y a la cual obviamente ya casi que nos acostumbramos, ¿no? Pero no son un tema menor, ¿viste? No, el consumo bajó dramáticamente, Federico, pero se ganó en calidad. Sí, en general hay o sea, varios factores, digamos, pero hay algunos que son más determinantes. La gente ya al mediodía por lo general no almuerza en su casa, entonces esa parte del vino desapareció, digamos, ¿no? Ese consumo. Y después se toma menos y mejor probablemente, y en algunos casos se usa el vino como un lujo o un gusto semanal, ¿sí? Entonces se compra un vino de una franja media o alta de precio, pero no se toma y no se disfruta todos los días. Entonces eso es uno de los factores determinantes, ¿no? de la baja en el consumo. Y después hay otras bebidas en juego también que se han metido. La cerveza ha crecido, todo lo que el vino ha perdido, en gran parte lo ha crecido la cerveza, sobre todo la cerveza industrial. Ahora hay cervezas artesanales también, pero es una mínima parte. Los aperitivos han ganado también una porción del terreno, ¿sí? Y yendo más a lo puntual dentro de lo que son los vinos espumantes, hay un dato positivo ahí que el espumante, el antes conocido champán, digamos, ha roto la estacionalidad. O sea, obviamente en épocas de fiestas y en fin de año y en épocas de calor aumenta el consumo, pero el promedio se ha diversificado más durante todo el año, que eso es positivo, porque la gente empezó a entender a esta bebida no solo como el brindis o como acompañamiento del postre y demás, sino como un buen aperitivo, sino como un buen maridaje para muchas comidas, ¿sí? Han aparecido otras tendencias culinarias también, como el sushi y demás, con las cuales va muy bien, ¿sí? Entonces la alta cocina también le da un lugar a esos vinos espumosos, un poquito más sofisticados, que van bien para acompañar un montón de platos. El espumante, por otra parte, es una de los vinos más versátiles. O sea, va bien desde un aperitivo hasta
hasta un postre, ¿no? Poder acompañar toda la cena y la diversidad de espumantes, porque hay espumantes de uvas tintas, ¿sí? Hay todo tipo de espumantes, ¿viste? Blanc de blancs, o sea, blancos de tintas también, hay espumantes tintos, entonces podés elegir un espumante para maridar un plato, y eso hace también que la estacionalidad se rompa junto con la mayor cultura enófila de mucha gente, ¿no? Y eso es el dato positivo dentro de esta coyuntura que marcábamos. Hablábamos de la baja en el consumo y uno cuando hablábamos contigo decía, antes se tomaba en el almuerzo, se tomaba en la cena, se tomaba todos los días, y uno de chico a eso lo remite la dama juana, claro, que ya casi no existe la dama juana. Y hay una tendencia nueva que es esta de cajas, de bag-in-box, una bolsa dentro de una caja. ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, ¿Puede llegar a aprender en el consumidor? En envases hay dos puntas, digamos, de esto mismo que decimos. Una es el bag-in-box, que es literalmente es una bolsa dentro de una caja, y la otra es los envases individuales, de 375, las botellas chiquitas. Eso por el consumo individual, porque mucha gente que está solo, que quiere disfrutar de 1 o 2 copas de vino, prefiere tener eso. Entonces muchas marcas de mediana gama han puesto buenos vinos en esos envases, sí, aparte con tapa rosca, con la practicidad de ese tipo de envase. Y la otra punta también, apuntando al consumo grupal, pero también al consumo individual y continuo, es esta del bag-in-box, que son bolsas que vienen al vacío, digamos, con un sistema al vacío, con una canillita dentro de una caja que como envase secundario permite también una mejor comunicación, ¿no? Es una fórmula que está llegando al mercado, que muchas bodegas se están sumando y que da resultado porque vos podés tener el vino casi hasta un mes ahí que no se oxida, porque la válvula que tiene la canilla tiene un sistema que evita que entre el aire como para oxidar el vino. Entonces ese envase para la persona que hace una copa por día o el consumo diario es ideal. Para un lugar gastronómico también es ideal, o para un grupo de amigos, un asado o lo que fuera, nos llevamos la caja, es fácil de transportar, es fácil de enfriar y demás, y a su vez tiene esta ventaja: no lo consumiste, no se echa a perder, ¿sí? Es una tendencia muy arraigada en Europa y en algunos otros países y sobre todo porque si tomás una copa por día y vas a una botella, el último lo terminás tomando con un gusto que no es el con el que empezaste a tomar. Va cambiando, obviamente. Hay bombas de vacío, hay vinos que por ahí hasta se ponen mejor si los tomás al día siguiente, depende el tipo de vino que uno tenga, ¿no? Pero en este caso son por lo general vinos jóvenes, o sea, y eso de estar al vacío permite esa posibilidad, digamos, y a su vez la otra ventaja que tiene es el precio. Probablemente vienen envases de 3 o de 4 litros, esos 3 litros te salen mucho menos que comprar 4 botellas, que sería su equivalente, a veces hasta casi cerca de la mitad del precio, con lo cual tenés un factor ahí que hace que esto vaya a parecer interesante. Está como posicionándose. Primero han hecho algunas pruebas y se han ido metiendo y trabajaron mucho en los canales, ¿no? En las vinotecas y demás, para que expliquen, digamos, cómo funciona este sistema, que no hay que tomárselo todo de una vez y demás. Y ahora, bueno, creo que falta un empuje fuerte en comunicación un poquito más masiva, como para que la gente empiece a adoptarlo y tomarlo como una opción que para el que toma vino todos los días está buena, y para el que toma o que busca un vino para compartir en grupo también es una buena opción. También está bueno. Sí. ¿Y a la rosca se fue acostumbrando el consumidor? Sí, ya, o sea, hay una aceptación también en los mercados europeos y demás. De hecho, hay muchos pedidos que si no vienen con tapa rosca no salen, digamos, desde acá, desde la bodega. La gente ya empezó a entender que algún tipo de vino, sobre todo los blancos, los rosados y los vinos jóvenes, son más convenientes incluso ese sistema, porque al dosificar la cantidad de aire que le podés dejar, podés reducirlo a 0 si querés prácticamente, y no se oxida ese vino. Y en un vino blanco, en un vino rosado o en un tinto joven, que es ideal consumirlo en el año, ¿sí? Eso es genial, porque tenés 0 oxidación, 0 riesgo de contaminación, digamos, de aromas o de algo que pueda venir por el lado del corcho. Entonces, en toda esa franja de vinos es el sistema de tapa ideal.
la gente ya lo aceptó, y por otro lado es súper práctico, o sea, para alguien que va por ahí de llevar un vino a otro lugar o disfrutarlo en el club, en un asado, o te invitan a un lugar, es desenroscar y listo. Incluso si sobra algo, lo cerrás y lo transportás sin problema, con lo cual algunos siguen preguntando, ¿no? Pero ya se entiende que un vino de guarda requiere microoxigenación y que requiere un corcho que sea de calidad, pero que un vino joven, la tapa rosca, el screw cap es bastante mejor, ¿no? El consumo, ahora que nombraste el tema de los vinos de guarda y demás, en algún momento parecía que si el vino no tenía madera, uno no lo podía tomar, y inclusive hasta algunos venían con una cantidad excesiva de madera que se sentía demasiado en la boca. Ahora parece que hay una camada de jóvenes enólogos que están privilegiando el tema y haciendo hincapié en que el vino no es más que jugo de fruta, y que hay que sentir la fruta y que la madera lo menos posible o nada. ¿Cómo lo estás viendo esto? Son tendencias, son perfiles de vinos, digamos, y distintas ideas para ser llevadas a una botella. Históricamente, digamos, y años atrás, era como vos decías, si el vino no tenía madera no era bueno, y sigue habiendo vinos y vinos de guarda que pasan 12, 18, 24 meses en madera y también están buenos, pero la tendencia actual, y sobre todo los jóvenes enólogos que vienen llevando adelante una suerte de revolución en este sentido, defienden mucho más la fruta, como decías vos. Y esto se ve también ratificado por las puntuaciones que obtienen los vinos esos en las publicaciones especializadas de afuera, ¿no? Fundamentalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, como que le dan la razón a que este perfil de vinos más moderno, como se conoce, que es mantener más la fruta y también en algunos casos reflejar fielmente el terruño o el suelo también, que se considera mucho para el perfil de vinos que se quiere hacer, hace que estos sean los vinos elegidos. Todo el que se va sumando al mundo del vino prueba por lo general esos vinos inicialmente y se enamora, porque son vinos muy frutados, muy fáciles de tomar, en algunos casos tienen baja gradación alcohólica por los tiempos de cosecha y demás, con lo cual son vinos, como te decía, muy fáciles de tomar. Esos vinos que vos ponés la botella, cuando te diste vuelta a ver, no sabés dónde se fue, porque éramos 2 o 3 y se terminó el tubo inmediatamente. Entonces, eso está pasando, y a su vez las tendencias y los que vienen de afuera a probar nuestros vinos lo ratifican o rubrican esa búsqueda. Entonces, como que la fórmula cierra perfectamente, ¿no? Es un círculo virtuoso de alguna manera que refleja, por un lado, la idea de hacer un vino con ese perfil, pero por otro lado la aceptación del mercado y de la crítica, con lo cual cierra por todos lados, ¿no? Venís de un evento de aperitivos, y esto también te quería hablar, porque de un tiempo a esta parte, de manera obviamente programada, uno se da cuenta que es así, se va poniendo de moda el Campari, se va poniendo de moda el Chinar, que era algo que estaba olvidado, se revalorizan y empiezan a tener su público. ¿Cómo lo estás viendo esto? Y es cierto, hay un revival de todo eso, acompañado por las marcas y su presencia a través de distintas acciones en distintos sectores, digamos, de las etapas del consumo, ¿sí? Acompañando a movimientos de barmans, obviamente con campañas publicitarias también, y con distintas maneras de comunicar estas cosas, y han resurgido un montón de marcas que tienen mucho que ver con nosotros, por otra parte, porque esas marcas llegaron con los inmigrantes. Te tiro un dato, por ejemplo, volviendo a lo estadístico, Cinzano, el principal mercado de Cinzano en el mundo es Argentina. O sea, no hay otro lugar en el mundo donde se tome tanto Cinzano como nuestro país. Eso es por la gran cultura inmigratoria que tenemos, ¿sí? Pero bueno, nosotros estuvimos participando de un festival de aperitivos que organiza la gente del Grupo Campari, que es la que maneja marcas como las que nombraste, ¿no? Campari, Chinar, Cinzano, Aperol, Casalís también, ¿sí? Y realizan un festival, es el segundo año consecutivo, donde invitan a la gente, a los profesionales, pero también a los aficionados, podrías participar vos o cualquier persona que le guste el aperitivo, los vermut, a crear tragos. ¿Sí? Yo fui uno de los embajadores elegidos para esa convocatoria, y uno de mis ahijados o apadrinados quedó para la final, que fue en estos días, y que tuvimos la suerte de ganar la final en la categoría aficionados, entre 10 concursantes, con un jurado de especialistas y con la votación del público que acudió a ese festival, en una quinta histórica ahí en Vicente López, ¿sí? Un evento maravilloso,
al aire libre, donde tuvimos la suerte de ganar. Y bueno, ahora en 2015 vamos a hacer un recorrido junto a la gente del Grupo Campari por la ruta del vermut en Italia. Así que estamos muy contentos. Bueno, Matías Dana, que es el creador del trago, y se metió con un mito también de nuestros abuelos, que era esto de que si tomás vino con sandía te hace mal o incluso te llega a matar. Creó un trago con Aperol, Cinzano 1757, jugo de sandía y soda, en partes iguales, ¿sí? Al que bautizó Cocomero Rosso. Cocomero es sandía en italiano, Rosso por el vermut rojo que usó, y con esto de alguna manera le dijimos chau al mito, ¿no? Claro. Porque ayer tomaron un montón de personas, no hasta nada. Donde yo sé hoy están todos vivos, y por otra parte el trago fue el elegido de la gente, fue la barra más concurrida, estuvimos trabajando activamente ahí en el evento, y fue el elegido del jurado, así que vamos a traer alfajores de Italia. Buenísimo. Fede, te agradezco mucho que hayas venido, la vamos a seguir en otra, porque hay un montón de temas que a uno le interesan charlar contigo sobre la industria vitivinícola. Te agradezco mucho que hayas venido. Para mí es un placer, cuando quieras, y déjame, digamos, recordar esto, sí. Cuando alguien se disfruta o incluso cuando se envalentona a criticar un vino, que recuerden siempre que detrás de cada botella está lo mejor que una persona o un grupo de personas pudo hacer, y que todo ese trabajo, desde que se planta la vida hasta que llega a la copa, merece respeto, ¿sí? Entonces, a ser un poquito más prudentes cuando a veces uno se envalentona y critica el vino, ¿no? Sobre parte de nuestra bebida nacional. Hay tanto que critican y no saben mucho. Principalmente por eso. Pero bueno, con respeto es válida cualquier crítica, y si es constructiva, mejor. Nosotros vamos a seguir aportando esto de recuperar el valor cultural que tiene el vino, la gastronomía y el compartir experiencias, ¿no? Gracias por venir. Gracias a vos. Vamos ahora, antes de terminar Valor de Cambio de hoy, con Daniel Maggiolo y su habitual columna con estas empresas que son las que lo están acompañando. ABUT, Sociedad de Bolsa, agentes de bolsa del mercado de valores de Rosario. Más de medio siglo de vida profesional. Comprometidos en servir con seguridad y eficiencia. Santa Fe 1681, teléfono 440-0001. ABUT, Sociedad de Bolsa, trayectoria y confianza en negocios financieros. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaspar? Buenas noches a todos. ¿Qué has traído para compartir? Quería repasar un poquito lo que sucedió en cuanto la semana pasada el canje de bonos que ofreció el gobierno. Ya, los Boden. Sí, los Boden del 2015, lo quiso pasar para el Bonar 2024, o sea, quiso extender la fecha de pago. Sí. En definitiva, esto lo quiso hacer para mejorar la posición financiera del año que viene, en donde vence ese el Boden 2015. Bueno, no le fue muy bien porque quería canjear los 6.700 millones de dólares del Boden 2015, agregar más, 3.000 millones más, pero te cuento lo que recaudó. Había tres instancias. Podías cobrar en efectivo, podrías canjear directamente por el Bonar 2024 y poder comprar la nueva emisión. Bueno, en cuanto al efectivo, recaudó 175 millones de dólares. Lejos de lo que esperaba. Muy lejos. En cuanto al canje, solamente 377. Y en cuanto a lo nuevo, 286, o sea, 300 millones de dólares. Así que lo que quiso hacer en principio no va a suceder, o sea, mejorar esa posición de mejorar el vencimiento. ¿Qué es lo que por qué se vigila mucho esto? Por supuesto, por el tema de las reservas. Las reservas están en 28.000 millones de dólares. Es preferible que no bajen más de eso por la cuestión del tema del dólar, la cotización del dólar, y bueno, estamos medio complicados, seguimos medio complicados, digamos, con este resultado. Bien, gracias, Daniel. Nos vemos pronto. El próximo lunes. Así es. Gracias. Nosotros nos vamos. Esto fue Valor de Cambio, la apuesta de economía, agronegocios y emprendimientos de Canal 4 de Cable Hogar, que vamos a reeditar, Dios mediante, dentro de 7 días. Será hasta entonces.